está dada por dos. Pero vamos a ver primero esto. De acá, ¿esto están viendo? La figura está en azul. Sí, 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 sí se ve. En azul, ya. Primero vamos a empezar con la definición. Cuando la frecuencia cardíaca está a menos de 60 latidos por minuto, decimos que estamos en bradicardia, ¿no? Y es de una observación clínica muy frecuente, ¿ya? Y puede ser fisiológica incluso, ¿no? ¿En qué sentido puede ser fisiológica? En que hay personas, pues, que pueden tener la frecuencia cardíaca un poco lenta desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Por ejemplo, los deportistas, los que viven en altura, etcétera, 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 ¿no? Los vagotónicos también pueden tener esto, ¿ya? Y hay dos categorías principales. Carambas, carambas. Cuando lo hagan, no creo mucho, ya está. Hay dos categorías principales, ¿ya? La disfunción del nodo sinusal, o sea, el nodo sinusal es el que produce, pues, los impulsos, o surgen los impulsos, y la conducción de estos impulsos a través del nodo auriculoventricular, o sea, los bloqueos, estamos hablando ahí de los bloqueos auriculoventriculares. Muy bien, vamos a ver cómo se clasifican: origen sinusal, ya dijimos ya, y los bloqueos auriculoventriculares, o sea, los que se originan o se conducen en el, digamos, del nodo sinusal a la aurícula, o las aurículas tienen los problemas. Tenemos bradicardia sinusal, por ejemplo, ¿no? Paros o bloqueos sinusales sinoauriculares, ¿ya? Y en relación a los bloqueos auriculoventriculares, vamos a tener los bloqueos de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Ustedes saben que el impulso que se ha producido en el nodo sinusal tiene que emerger, ¿no?, al miocardio auricular. Y del miocardio auricular conducirse al nodo auriculoventricular. Y del nodo auriculoventricular a los ventrículos, pues por el tronco ya, ¿no? Entonces, surge aquí el impulso y esto tiene que conducirse por aquí. Entonces, los problemas de las bradiarritmias pueden deberse a aquí o pueden deberse a esta estructura de aquí. ¿Ya? Muy bien. Básicamente el que produce los impulsos es el nodo sinusal, y básicamente el nodo auriculoventricular lo que hace es filtrar, modular, regular, ¿no?, afinar el impulso y hacer lo que esto pase, ¿no?, por el tronco y las ramas de las cejis a los ventrículos. Eso es lo que hace el nodo auriculoventricular. Eso toma un tiempo, toma un determinado tiempo, digamos. Muy bien. ¿Cómo se presentan los pacientes que tienen bradiarritmias? A diferencia de los taquiarritmias, ¿no?, que su cuadro clínico básicamente está dado por palpitaciones, aquí comprenderán, pues, cuando hay frecuencias lentas y muy lentas, el paciente va a tener síntomas, y cada síntoma va a ser bajo gasto, pues, todo lo que implica bajo gasto, mareos, ¿no? Si el bajo gasto es muy significativo, puede llegar al síncope, presíncope, ¿no? Si tiene insuficiencia cardíaca, me puede empeorar. Si hay menor irrigación cerebral, confusión mental. Las bradiarritmias pueden despertar la actividad de otros focos ectópicos y producirme palpitaciones. Puede causarme disnea e intolerancia al ejercicio. O sea, no aumentan los latidos de acuerdo a la actividad física que realizo. En la disfunción del nodo sinusal, ya dijimos que está implicado varias situaciones, ¿ya? Bradicardia sinusal puede haber, paros sinusales, bloqueo sinoauricular, síndrome taquicardia bradicardia, incompetencia cronotrópica. Vamos a explicar uno por uno eso. Bradicardia sinusal. Cuando el paciente, pues, tiene menos de 60 latidos, ¿no? Dice el nodo sinusal es el que emite los impulsos, pero puede ser tan lento que puede el paciente ser sintomático. En todo caso, una bradicardia sinusal, digamos, muy importante será cuando le produce síntomas al paciente. Entonces llamamos, a veces lo ponen así, ¿no?, bradicardia sinusal sintomática, sí, no sé por qué le ponen, pero bueno, ¿no? Ustedes saben que el nodo sinusal es el marcapaso primario, entonces este marcapaso comienza a fallar. En la mayoría de los casos puede ser fisiológica, claro. Por ejemplo, si
Si yo soy deportista, por decir, ¿no? Bueno, pues mi frecuencia comienza a enlentecerse un poco más. ¿Por qué? Porque despierta más actividad vagotónica, ¿no? Es de observación frecuente, a menudo transitoria y predominantemente por aumento del tono vagal. Pues el tono vagal pues, va a aumentar. Se observa más en deportistas entrenados, adultos jóvenes, sanos, en reposo y por la noche. Todos nosotros por la noche, pues cuando dormimos, hacemos o desarrollamos una frecuencia alrededor de 40, ¿no? En algunos casos pueden bajar incluso a 30 latidos, pero ya menos de 30 ya no creo, ya el paciente ya se vuelve sintomático, ¿no? Algunos sí pueden bajar. Algunos son medio fenómenos, ¿no? Pueden bajar hasta su frecuencia hasta menos, ¿no? Había un ciclista en España, ¿no? No sé si se acuerdan, Indurain. Indurain, un ciclista famoso, tenía 27 latidos por minuto, ¿no? De ser un fenómeno. Y sobre todo si esta bradicardia sinusal es persistente, ¿ya? Persistente en el lapso, o sea, en el tiempo, con una frecuencia de menos de 40 latidos. Y síntomas ya es patológico, ya. Ahí sí hay que considerarlo patológico, ¿no? Y a menudo ya es una manifestación de una disfunción del nodo sinusal. Hay que hilar bien finito aquí, ¿eh? Por si acaso. No es tan simple, no es tan fácil poder decir cuánto es fisiológico y cuánto ya es patológico, ¿ya? Aquí hay que hilar bien fino. A los pacientes hay que hacerle una buena historia, buena interrogación, buen todo y todo eso. El pausas o paros sinusales, pausas sinusales, el nodo sinusal está latiendo, pues está produciendo impulsos, digamos, está produciendo impulsos de 60 latidos por minuto, por decir. Y de un momento a otro deja de producir impulsos, pues se paró el nodo sinusal. ¿Ya? Entonces, al dejar de producir impulsos el nodo sinusal, va a ocurrir pues una parada, digamos, una parada o un paro sinusal, ¿no? Que puede durar pues 2, 3 segundos, 4 segundos, qué sé yo, depende de la extensión de la pausa. Lo hecho es que la recuperación puede ser el mismo nodo sinusal o puede ser otro foco ectópico, ¿no? A eso se llama pausa sinusal o paro sinusal, ¿no? O arresto sinusal, también así le llaman, ¿ya? Hay un problema en la generación de los impulsos, este se produce porque de un momento a otro deja de generar impulsos, ¿ya? ¿Ya? Aunque no hay valores de corte establecidos, y bueno, el 2.5 segundos es el término más aceptado, por si acaso. Pausas de 2.5 segundos ya consideran patológico. Y si el evento es crónico, generalmente esperan que sea 3 segundos o más, un poco más. Por ejemplo, fibrilación auricular, ¿no? Ahora, cuando el nodo sinusal ya está enfermo y todo, pues puede haber situaciones en las que puede empeorar, ¿no? Situaciones de isquemia o la actividad de ciertos medicamentos, ¿no? Los antiarrítmicos, por ejemplo, pueden ponerme en evidencia que hay una disfunción del nodo sinusal, ¿no? Al bajar de la frecuencia, por decirlo. Porque eso no debería de ocurrir así tan significativo, tan evidentemente. En otras palabras, la actividad de un fármaco me puede poner en evidencia una situación ya subclínica, ¿no? O subyacente que puede estar existiendo. ¿Ya? A diferencia del bloqueo, bueno, paro sinusal, aquí tenemos una determinada frecuencia, se produce una pausa. Puede el nodo sinusal recuperar la frecuencia o puede ser otro foco ectópico, ¿no? Generalmente es otro foco ectópico el que comanda el ritmo. Si es otro foco ectópico, entonces va a tener una frecuencia diferente. Por ejemplo, si aquí tenemos 60 latidos y un foco ectópico aquí se activa, entonces puede ser, por ejemplo, 55 ya, ¿no? De acuerdo a la frecuencia intrínseca de ese foco ectópico, digamos. De las veces, cuántas veces se despolariza ese foco, va a determinar pues la frecuencia a partir de esta recuperación, ¿no? ¿No? Eso se llama paro sinusal. En cambio, hay diferencia con el bloqueo sinauricular, donde el impulso, sí se produce el impulso, pero este impulso, ¿no? No sale al miocardio auricular, o sea, no emerge al miocardio auricular. Por ejemplo, aquí este impulso sí sale y va al ventrículo, sale, dibuja la P y va al ventrículo, sale, dibuja la P, dibuja el ventrículo,
Sale, dibuja la P, va al ventrículo. Aquí se forma, pero no sale. Y por lo tanto no va al ventrículo. El siguiente sí sale, activa la aurícula y activa el ventrículo. Entonces, esta pausa es múltiplo de esto. Esa es la diferencia con el arresto. El arresto no es un múltiplo. En cambio, en el paro sinusal, digo, en el bloqueo sin auricular, sí. Entonces, quiere decir que aquí hay un impulso que no se ha conducido, es conducido. Entonces, aquí sería un 2-1. Puede ser 3-1, 4-1. Bien raros son los 4-1, ¿no? 3-1 máximo puede presentarse. Porque ya las pausas a veces ya son muy prolongadas. ¿Ya? Entonces, bloqueo sin auricular. O sea, el impulso sí se produjo, pero no emergió al miocardio auricular. De manera que si no emerge al miocardio auricular, es obvio que no haya, pues, que no se produzca actividad auricular, ¿no? Pero yo asumo porque esto de acá será, de aquí a aquí será X y esto de aquí será 2X. ¿Ya? El bloqueo sin auricular también es una situación que se puede observar en disfunción del nodo sinusal. ¿Ya? La incompetencia cronotrópica. La incapacidad de ajustar de manera adecuada su frecuencia y respuesta al aumento de la demanda, ¿no? De la actividad física o de la demanda metabólica. O sea, si yo me pongo a bailar, pues mi corazón debe subir, pues, ¿no? 60, 70, 80, 90. Y si me pongo a correr, pues de 100, 110, 120, 130. Y si me pongo a realizar una actividad ya extrema, levantando un saco de papas, ya pues subirá pues a 160, 170 mis latidos. Pero cuando hay competencia cronotrópica, no aumentan los latidos. Estoy con 80, 90 máximo, 90, 100, esto es. ¿Y qué va a pasar? Pues si no aumenta mis latidos, me va a cansar, pues. Es lógico. ¿Ya? En la mayoría de los casos pasa inadvertido. También esto hay que evaluarlo muy bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente se adecua a esa situación, digamos, ¿no? Sabe que si camina, por decir, trota, ¿qué les digo? A mayor velocidad se va a cansar, entonces trota pues a menor velocidad, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor velocidad no le aumenta pues la frecuencia cardíaca, entonces no compensa pues, digamos, los latidos a esa demanda y de manera tal que el paciente puede pues presentar una fatiga, una disnea, ¿no? El criterio más utilizado es pues, que no alcanza pues la frecuencia, el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada, ¿no? Y eso es fácil de encontrar. 220 menos la edad y en las mujeres es 220 menos la edad menos 10, ¿no? Ese sería el 100%. Y ahí tiene que sacar el 80, 85%. Entonces, si yo a un paciente, yo para evaluar si tiene insuficiencia cronotrópica o incompetencia cronotrópica, ¿qué hago? Por ejemplo, pues someto una prueba de esfuerzo, ¿no? Y está ya 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos y no sube su frecuencia más del 80%, entonces ya estamos ahí sí hablando de una incompetencia cronotrópica. Seguimos. Y taquicardia y bradicardia. Esto es un poquito difícil de entender porque hay periodos de bradicardia y hay periodos de taquicardia en estos pacientes que tienen, digamos, taquicardia y bradicardia. ¿Qué es lo que podríamos entender aquí? Como que hay una pérdida del control, tanto de las frecuencias lentas como de las frecuencias rápidas, ¿no? ¿Quién ejerce el control? El sistema, pues, autonómico, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no ejerce aquí de manera adecuada el control? Es como si se hubiera denervado, ¿no? Cuando ocurre esto, pues debe aumentar para que se produzca los más latidos, y cuando ocurre esto, pues debe activarse para que produzca menos latidos. Pero no lo hace bien, no hay una coordinación adecuada. Es como que si las células, algunas estuvieran respondiendo a la actividad eléctrica del sistema nervioso simpático y, como digo, autonómico, pero otro grupo de células no, entonces cada uno como que se vuelve medio caótico. ¿Ya? Esto ya denota pues que el corazón está pues maltratado, digamos, ¿no? Entre comillas, o avejentado puede ser, o que las vías pues no del sistema autonómico no controlan bien pues la actividad intrínseca de la actividad eléctrica del corazón, ¿no?
de manera adecuada. Entonces, estos pacientes tienen taquicardia, bradicardia o bradicardia taquicardia, ¿no? La taquicardia generalmente lo más frecuente en estos pacientes con difusión del nodo es fibrilación auricular, ¿no? La fibrilación auricular es lo que más se observa. Muy bien, entonces ahí tenemos los pacientes con, eh, digamos, con disfunción de nodo sinusal. Ahora, este impulso tiene que pasar por esta estructura que se llama el nodo auriculoventricular. Imagínense que este es como un puente, ¿ya? Imagínense que es un puente. El impulso para atravesar ese puente toma 200 milisegundos o menos en un adulto. ¿Qué pasa cuando el impulso demora más en pasar ese puente? Por ejemplo, ya no lo pasa en 200 milisegundos, sino en 250 milisegundos. Entonces, eso se va a manifestar en el PR, en el electrocardiograma, en el PR. Entonces, ¿qué va a pasar? El PR se va a prolongar y eso indica que hay un bloqueo de primer grado. Pero ¿qué pasa cuando esos impulsos, algunos pasan y algunos no pasan? ¿Por qué? Porque por ahí se murieron, pues. Hay piedras en el puente que se estrellan con las piedras y ya no pasan, pero algunos sortean las piedras y pueden pasar. Entonces, algunos pasan y algunos no pasan, bloqueo de segundo grado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando el puente está roto? Por ejemplo, le han metido un bombazo los ucranianos al puente este. Entonces, ¿qué pasa? Ningún impulso puede pasar ese puente. Entonces, ahí estamos hablando de bloqueo de tercera. ¿Ya? Más o menos para que se entienda con cierta facilidad. Pero esta estructura que ustedes ven aquí, el nodo auriculoventricular, que parece que se demora más, algunos pasan y algunos ya no pasan nada, parece tan simple, no es tan simple cuando vemos esto, el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular tiene sus partes. Nodo auriculoventricular tiene la parte que es el GIS y tiene la parte que es la más parte inferior que es la infragis, infragisiana. Entonces, por decir, estamos hablando de un bloqueo de primer grado, ¿qué quiere decir? Que toma más tiempo en atravesar ese puente, esa demora puede darse aquí a nivel del nodo, o puede darse a nivel del GIS, o puede darse a nivel del infragis. ¿Se dan cuenta? Si esto lo dibujáramos el electrograma, vamos a tener aquí el auriculograma, el gisiograma y el ventriculograma que coincide con el PR. Aquí está, PR. Entonces coincide. Entonces este PR puede alargarse, ¿por qué? Porque puede alargarse a H, supragisiano, o puede alargarse intragisiano, o puede alargarse infragisiano. Entonces, si se alarga el H, vamos a tener aquí primer grado. Si es a nivel del GIS, primer grado. O si es a nivel del infragis, también primer grado. Entonces será bloqueo auriculoventricular supragisiano, intragisiano o infragisiano. Ah, carambas. Ahí sí ya la cosa cambia. Y también puede darse en situación de bloqueo de segundo grado y de tercer grado. Pero la cosa no es tan simple. Entonces, cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular, hay que evaluar y hay que inferir dónde se está produciendo el bloqueo. Obviamente los intragisianos e infragisianos tienen mal pronóstico. Entonces el paciente tiene que ir pues, a solucionárselo el problema, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el supragisiano generalmente responde más a los vagolíticos, ¿no? ¿Ya? Pueden mejorar, por ejemplo, la conducción con atropina, por decir, ¿no? O sea, responden bien a la atropina, por decir. ¿No? Pero si no me responde bien a la atropina, entonces intragisiano o infragisiano. Pero ahí hay que inferir de acuerdo a las características electrocardiográficas y esas cosas. Muy bien. Entonces ya tenemos esta idea. Veamos. Cuando ya tenemos un paciente que nosotros ya hemos evaluado, vemos que tiene arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, dentro de este grupo de arritmias tenemos una bradiarritmia. Y dentro de esta bradiarritmia tenemos un bloqueo
aurículo ventricular, que puede ser del primer grado, del segundo grado o del tercer grado, tenemos que siempre tratar de determinar la etiología. ¿Y cuáles son las causas de un bloqueo aurículo ventricular? Aumento del tono vagal. Eso puede ser fisiológico, ¿no? Tiene un PR 230, por decir. ¿Cómo determino si es patológico? No, le hago una prueba de esfuerzo, pues. Fácil. Ya se va el cronotropio y además pasa por el nodo auriculoventricular, ¿no? Si con la mayor frecuencia el PR se va alargando, está de mal pronóstico, pues ahí sí hay mal pronóstico. Pero si con el aumento de la frecuencia el PR no varía, más bien se acorta un poco, pasa más rápido, está bien, pues está bien, eso es, más o menos es fisiológico. En situaciones de isquemia, por ejemplo, los infartos de cara inferior, ¿por qué? Porque la coronaria derecha, es que irriga la cara inferior, la coronaria derecha, también da una ramita, una arterita al nodo auriculoventricular. Entonces, cuando tenemos un infarto inferior, a veces se compromete esa arterita y puede producir trastornos en la conducción por el nodo auriculoventricular. Fármacos, frenadores. Cuando los frenadores hay efecto, ya quiere decir que ya hay una cosa subyacente, ¿no? Porque yo les doy a ustedes un fármaco frenador, pues no, si están sanos, pues no les causa mayor cosa, pues, pero a uno que ya tiene enfermo el nodo auriculoventricular, tiene un PR de 220, lo alarga pues a 280, algo así, ¿no? Y las infecciones, por ejemplo, pues, son situaciones que me afectan el sistema excitoconductor o el nodo auriculoventricular, me puede inflamar el nodo auriculoventricular, en miocarditis, fiebre reumática, ¿no? PR es un criterio, ¿no? De fiebre reumática. En la mononucleosis infecciosa, enfermedad de Lyme, Chagas, infiltraciones miocárdicas, si mete, por ejemplo, la amiloidosis, o tumores, claro, los tumores te pueden afectar, o pueden ser congénitos, ¿no? Pueden ser congénitos. Los congénitos a veces se adaptan, digamos, a esa situación y generalmente son sufragicianos, pues, porque si ya son infragicianos, no, la cosa pues va mal, se desmayan en el colegio, ¿no? Las enfermedades degenerativas como hipertrofia, fibrosis, calcificación del anillo, aórtico en este caso, principalmente aórtico, enfermedad de Leff, la negre, otros, en distrofia miotónica, el lupus eritematoso también puede afectarte el nodo aurículo ventricular. Así que es así. Muy bien, seguimos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, ya dijimos que el PRC alarga, ¿no? El PRC alarga. A ver si un momentito. Entonces es mayor de 200 de milisegundos. En el bloqueo de segundo grado vamos a tener hasta tres variedades. Cuando se va alargando de manera progresiva hasta que ya no conduzca, es el bloqueo de tipo 1 o porque ocurre aquí un fenómeno que se llama el fenómeno de Weikiewicz, ¿no? PR se va alargando, por ejemplo, podemos tener 180, el siguiente 220, el siguiente 260 y el siguiente ya no conduce, pues, ¿ya? Y el tipo 2 es intermitente. ¿Ya? Aquí sí el PR no se alarga, sino hay P que se conduce y P no se conduce, ¿ya? Pero si adquiere una cadencia ya 2-1, por ejemplo, ¿no? O dos ondas P no se bloquean, entonces pues, ya estamos hablando ya de un bloqueo de segundo grado más avanzado, ¿no? ¿No? Pero en el bloqueo de tercer grado ya ninguna onda P es conducida, pues. Entonces, ¿cómo el paciente vive entonces si la P no es conducida? Tiene que producirse pues un ritmo de escape ventricular, o sea, en alguna parte del ventrículo tiene que producirse un impulso para que este impulso pues produzca despolarización y contracción ventricular, ¿no? Si no el paciente se muere pues, ¿no? Pero esa frecuencia de este ritmo de escape va a ser pues diferente al ritmo auricular, entonces va a haber una disociación, entonces, por la característica del bloqueo de tercer grado. Primer grado, PR largo. A ver, vamos a ver si se agranda un poquito más. Ahí está.
Ahí está. Ustedes miran desde el inicio de la P hasta el inicio de la Q aquí. Si es más de 200 milisegundos y hablamos de primer grado, ¿no? Aquí tenemos el Wenckebach, mira, un PR más o menos corto, un PR más largo, un P, aquí está la P, más largo, y acá hay una P que ya no se conduce, ¿no? Y vuelve la secuencia igual, o sea, P conduce, corto, aquí está, P mediano que conduce, aquí está, esta P más larga que conduce, ahí está, y seguramente la que sigue es una P que no se conduce. De segundo grado ya tipo MOVIS, no, 2, este es MOVIS 1 y este es MOVIS 2. Ya, o sea, en el segundo grado tenemos dos tipos, ¿no? MOVIS 1 y MOVIS 2. ¿Ya? MOVIS 2. Aquí hay un alargamiento progresivo hasta que el P no se conduzca y aquí hay P que no se conduce. Por ejemplo, acá, esta P condujo, esta P no condujo. Esta P conduje y esta P no condujo. Entonces aquí ya tenemos casi un 2-1. Bloqueo de segundo grado tipo 2 o MOVIS 2. Muy bien, seguimos. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí con la flecha está marcando las ondas P, ¿ya? La onda P que tiene una determinada frecuencia, pero nada tiene que ver con el latido este de acá, que es ventricular, ¿no? El latido ventricular creo que está alrededor de 40 o 30, no sé cuánto está. Pero el latido auricular es más frecuente, como ven, pero está completamente disociado, ¿no? Late por su cuenta y el otro late por su cuenta. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí tenemos una P, P aquí, P aquí. La P tiene su frecuencia, ¿no? Está dando ahí su frecuencia. Ya, pero este es un foco ectópico ventricular que hace que los ventrículos funcionen, si no el paciente se muere, pues. ¿No? Esto hay que tener mucho cuidado porque esto no lo podemos apagar, porque si este foco ectópico lo apagamos, ya pues, éxitos. Muy bien. Ya tenemos una base teórica, al menos algo de toda esta situación, y vamos a ver, ¿cuándo tratar? ¿Todas las arritmias debemos tratar? A veces les toman un electro a un paciente y sale un extrasístole y de inmediato empiezan a tratar. Muy mal, muy mal. ¿Ya? Muy mal. ¿Por qué? Porque el 66% de las personas tienen algún tipo de arritmia. Si les hago yo un holter a ustedes, por ejemplo, con toda seguridad van a tener arritmia. ¿Y todos ameritan tratarse? No. Entonces, hay consideraciones que se pueden decir que hasta cierto punto es normal, entre comillas. Es normal, entre comillas. Esto varía a veces con la experiencia de cada centro, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la experiencia de cada centro pues, es a veces muy amplia. De la observación, surge de la observación y de eso, ¿no? Porque no hay una cosa bien definida de esto, ¿no? Pero más o menos se trata de decir algo de esto, ¿no? Supraventriculares, extrasístoles, hasta 100 en 24 horas. La verdad, 100 es poco, porque algunos consideran que puede tener hasta el 1% del total de latidos, ¿no? Entonces ellos ponen como un límite el 1%. Si los extrasístoles son más del 1% del total de latidos, ahí lo consideran que está en el campo, en el lado patológico. Pero si está menos del 1%, no patológico. Bueno, rachas de taquicardia, o sea, latidos, que no pasan de 10 latidos, tum, 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 de noche sobre todo, ¿no? Paciente te refiere, por la noche, doctor, a veces me late, pero cortito, tum, 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 y ahí pasa. Bueno, le hace un Holt y ven, y sí, realmente sí, ahí se puede observar la racha y nunca pasa de 10 latidos, ¿no? En la mayoría de los casos de los pacientes no lo sienten. Aquí dice que se observa más en mayores de 40 años, ¿no? ¿No? Pero el centro donde estaba era 60 años, o sea, esto es más frecuente en mayores de 60 años, es lo que decían ellos, ¿no? Bueno. Extrasístoles ventriculares hasta 224 horas. Bueno, esto también es el 1% en algunos centros. Extrasístoles duplas, o sea, ventriculares que se presentan en duplas, o sea, pareados, ¿no? Puede presentarse hasta 50, dice,
50 episodios en 24 horas. Esto obviamente, ¿dónde se determina esto? En un holter, pues. ¿Ya? Pausas en la frecuencia cardíaca hasta 2 segundos. Es considerado dentro de lo esperado a veces, ¿no? Y episodios de bradicardia. El paciente puede tener bradicardias, ¿no? Bradicardias, 40 latidos de repente en un momento dado. 10 de la mañana, por decir, ¿qué estuvo haciendo? 10 de la mañana estaba sentado. Por eso que el holter también hay que correlacionar con lo que estaba haciendo el paciente. Ustedes ven, a las 10 de la mañana tenía una bradicardia de 40 latidos por minuto. Le preguntan pues al paciente, a esa hora que estuvo haciendo, estaba sentado viendo televisión y sentía alguna molestia. O si usted le dice, ¿tiene mareo? Va a decir, sí, tuve mareo. ¿Dolor de pecho? Sí, tengo dolor de pecho, ¿no? Pregúntele, y en ese momento si sentía alguna molestia, nada más. Y se les dice, no, yo estaba tranquilo, no sentía nada, ninguna molestia, nada. Perfecto. Cállense y no estén ahí después. Pero tenía 40 latidos, tenía esto, y no tenía mareos, que empiezan así. Claro, el paciente ahí sí ya se va a poner, pues se hacen también los, ¿no? Bloqueos de segundo grado también puede presentarse, ¿eh? De primer y de segundo grado, sin auriculares, durante el sueño. Esto generalmente es durante el sueño, ¿ya? Durante el sueño. Caramba, acá qué pasó. Sí. Ajá, durante el sueño dice ahí. Muy bien, seguimos. ¿Cómo estudiamos nuestras arritmias? Bueno, paciente, pues lo primero que tienen que hacer es un electrocardiograma, bueno, pedirle sus exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Holter, pero si no tienen una idea en el holter, ni una idea en el electrocardiograma y el paciente sigue pues con sus problemas, con sus molestias, todo, pues, hay que someterles a un estudio que se llama electrofisiológico. ¿Y en qué consiste? Es que yo tengo que obtener unos resultados y esos resultados yo los tengo que analizar, ¿ya? Entonces, consiste en el análisis sistemático de esas arritmias, de esas disritmias, mediante el registro y la medida de una variedad de eventos electrofisiológicos en un paciente, que yo lo obtengo tanto en estado basal como tras, por ejemplo, estimulación, tras una respuesta. Yo introduzco un estímulo, a ver, ¿y qué pasa? Entonces, eso yo tengo que evaluarlo. Por eso la electrofisiología no es tan simple, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el estudio. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con isquemia, angina de pecho, infarto, ¿qué le hacen? Un cateterismo, pues. Aquí lo que hacemos es un estudio electrofisiológico. ¿Cuál es el objetivo del estudio electrofisiológico? Identificar y analizar el sistema de conducción, incluyendo la función del nodo sinusal, la conducción y la refractariedad auricular, nodal, as de His, Red-Purkin. O sea, cómo es el sistema éxito conductor de ese paciente. Segundo punto, evaluar las arritmias, pues, las taquicardias supraventriculares, ventriculares, desde el punto de vista de qué, de su origen, dónde se origina, del sustrato, del mecanismo, cuál es el mecanismo de esa arritmia, si es automatismo o es por reentrada, ¿ya? Y ubicación, dónde está ubicado el foco que lo está produciendo esa arritmia. Eso es lo que tengo que determinar en un estudio electrofisiológico. Y a la vez que estoy haciendo, ya estoy pensando, pues, cuál sería el tratamiento ideal. Identificar regímenes de tratamiento óptimos, incluyendo marcapasos, pruebas farmacológicas seriadas o de repente ablación. ¿Ya? ¿Y en qué casos también tiene su objetivo el estudio electrofisiológico? En pacientes que tienen, por ejemplo, síncopes de causa desconocidos. Le hacen todo lo que hacen y no le encuentran causa. Ahí hay que hacerle una vez un estudio electrofisiológico. Para eso, ¿qué tenemos que tener? Pues toda una metodología. Felizmente aquí ya tenemos ¿no? En Revalati tenemos, en Lincor tienen, algunas clínicas tienen. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros estamos chiquitos, porque ya hasta no sé qué año Colombia, por ejemplo, tenía 23 centros de arritmia, ¿no? Y nosotros teníamos, creo que, 3 nada más, a la par. Ahora no sé si habrá crecido. Metodología y utilidad general. Entonces, para este estudio electrofisiológico, tiene que haber un laboratorio, pues. Hay que preparar al paciente, hay que hacerle cateterismo, hay que utilizar un equipo de rayos X.
Hay que registrar lo que estamos obteniendo mediante un equipo de registros y los estímulos podemos incluir o aplicar con un estimulador, el cual puede programarse o debe ser programable y trabajar con protocolos. Pues. ¿Cuál es el protocolo con que va a trabajar? Porque cada centro tiene su propio protocolo, ¿no? Seguimos. Este es el laboratorio de electrofisiología. Aquí está el equipo de rayos X, ahí está el paciente, aquí está el operador. Aquí en estas pantallas ven dónde están ubicados los electrocatéteres y ven como las señales eléctricas y todo eso. Esto mismo lo pueden ver aquí en este sistema de registro. Aquí están las señales eléctricas. Y también acá hay una pantallita donde se puede ver y ubicar dónde están los electrocatéteres con que se está obteniendo estos registros. Entonces, para eso tenemos que ubicar los electrocatéteres más o menos de esta forma, ¿no? Esto sería un estudio basal, digamos, ¿ya? Un estudio. Aquí tenemos un catéter en el ápex del ventrículo derecho, este de acá está en el haz de His, este está en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, y por aquí, por aquí se introduce otro electrocatéter que entra por el seno venoso, y este entra, sigue a la vena y rodea pues aquí al ventrículo izquierdo. Entonces, mediante eso yo hago el mapeo del lado izquierdo. Aquí está la vena, seno venoso, entonces por aquí puede pasar pues este de acá, ¿no? Entra por acá. Este se ve al movimiento, pero acá no lo puedo mover porque con la pantalla amplia sí se ve, pero acá no. Pero cada vez que pongo pantalla amplia no sé por qué no pueden verlo. Me llama la atención. Bueno, pero esto ¿cómo lo ubicamos? Con rayos X, pues, con fluoroscopía. Este está en el seno coronario. Este está en el haz de His, este está en el techo de la aurícula derecha. Y aquí faltaría un catéter que va al ápice del ventrículo derecho. Con estos catéteres yo tengo que obtener estas señales. Aquí están las señales. El electrocardiograma de base. O sea, esta es la derivación 2, aquí está. Y esta es la derivación V1. Aquí tenemos la onda P y el complejo. La onda P, el complejo. Lo que pasa es que la velocidad aquí es 100. Aquí dice 100 milisegundos. Un electrocardiograma normal se obtiene a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Aquí está a 100. ¿Para qué lo prolongo tanto? Para poder ver esto, pues. Con el que está ubicado en la aurícula derecha, yo obtengo esta señal, que es el auriculograma. Con el que está ubicado en el haz de His, yo obtengo esto, que es aquí con sus partes, ¿no? A es auriculograma, H es gisiograma y esto de acá sería el ventriculograma, AH y B. Con el que está ubicado en el seno coronario voy a obtener esto, el auriculograma y el ventriculograma. Y con el que está ubicado en el ventrículo derecho, en el ápex, voy a obtener esto. Ventrículo izquierdo, aquí se han palteado, ¿no? Ventrículo derecho. Miren, entonces esto es lo basal. Esto es lo que yo obtengo con estos catéteres que están ubicados aquí. Esto de aquí. ¿Ya? Esto de aquí. Entonces, con este método yo estudio mi arritmia. Estudio muy caro, por supuesto, ¿no? Porque actualmente nuestro medio está recontra caro en las clínicas. Es una... está bien caro todavía. Muy bien, ahora sí vamos a ver al tratamiento. Tratamiento de las arritmias. A modo general, las arritmias se tratan generalmente con fármacos, sobre todo las taquiarritmias. Usualmente son de primera elección los fármacos antiarrítmicos, porque es un medio no invasivo, como sus puntos a favor, digamos, puntos positivos. Pero en contra, el porcentaje de éxito es bajísimo. El paciente me puede seguir haciendo arritmias a pesar del tratamiento. El porcentaje de éxito es, claro, pues no me desaparece pues el foco estópico, solamente lo modifica, lo hace alguna cosa para que no se produzca la arritmia, pero a veces no es exitoso. Y alta incidencia de efectos colaterales, pues, o sea, los fármacos pues pueden tener efectos colaterales muy marcados. Claro que sí. Eso va en contra. ¿Cuáles son esos fármacos antiarrítmicos? Lo tienen ustedes ahí todo lo que quieran. Quinidina, procainamida, disopriamida, lidocaína, mexiletina, etcétera, etcétera. Los más conocidos, propafenona, amiodarona, sotalol, aquí no hay sotalol, digoxina, verapamil, diltiazem, procainamida tampoco existe, ¿no? Siendo un buen antiarrítmico. No sé por qué aquí en el Perú no llegan muchos antiarrítmicos, ¿no?
Sotalol, por ejemplo, no llega. Vayan a buscar Sotalol a ver si encuentran, no van a encontrar por ningún lado. Pero estos medicamentos hay que tenerlos muy en mente desde el punto de vista, ¿no? De su farmacocinética, ¿no? Y de las situaciones en las que uno va a aplicar, por ejemplo, en situaciones de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal o de enfermedad hepática, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta estas cosas, ¿ya? O también cuando se mezclan, pues, fármacos antirrínicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa quinidina si yo doy con digoxina, ¿no? ¿Qué pasa con procadinamina si yo doy con warfarina, con fenitoína, etcétera, etcétera? Entonces, estos son algunos de los fármacos nomás, porque tienen que ver ustedes con los antibióticos, con los antialérgicos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tienen que, tienen que ver bastante esto, tienen que saberse esto, mejor dicho, ¿no? ¿Ya? Entonces, la cosa no es tan simple. Para esto hay una clasificación, una, dos, cuatro antiarrítmicos clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, o la clasificación del gambito, ¿no? Que esta es otra clasificación, la verdad no sé si esos sean tan importantes, porque el gambito es una clasificación más desde el punto de vista electrofisiológico. Vamos a ver. En el caso del manejo de las taquicardias supraventriculares, ¿será eficaz el tratamiento? O sea, habrá puntos positivos que me digan que de alguna manera es eficaz, por supuesto. Va a haber recurrencias, muy probablemente va a haber recurrencias, ¿ya? Pero si un paciente me presentaba 6, 7 eventos al año y ahora me presenta 1 o 2 eventos y esto es a veces, bueno, pues el fármaco antiarrítmico de alguna forma me está pues evitando que tenga muchas recurrencias, ¿no? ¿Ya? Y si recurre no quiere decir que el fármaco pues sea ineficaz, pues. Por eso a los pacientes hay que hablarles, ¿no? Que a veces no entienden. Bueno, la mayoría de los pacientes creen que deben ser curados, ¿no? Como con los antibióticos. Usted le mete un antibiótico y al día siguiente ya está bien, algo así, ¿no? Aquí no es así, ¿ya? Por eso a veces el paciente que siente estos problemas, en la siguiente vez que sienten el problema van a otro médico, después a otro médico, y así están dando vueltas y vueltas. El tratamiento farmacológico es puramente paliativo. Me modifica nada más las ciertos aspectos característicos electrofisiológicos, ¿no? Por ejemplo, del foco ectópico, para que no se produzca la arritmia, pero no lo desaparece, pues. La frecuencia y la duración de las recurrencias son medidas de la eficacia de las drogas, del fármaco. Claro que sí, es lo que les decía, ¿no? Si ahora me da uno que otra vez, y cuando me da, pues me dura ya 1 o 2 minutitos, como antes me duraba media hora, sí, ya, pues de alguna manera es eficaz, ¿no? Ahora, los eventos que recurren, si responden al fármaco antiarrítmico, generalmente pues, no son tan, digamos, que amenazantes, ¿no? No son tan amenazantes, ¿ya? O sea, no son tan peligrosos para la vida, digamos, ¿ya? Pero también hay que ver que estos fármacos pueden tener toxicidad, entonces hay que tener muchísimo cuidado, pues todos los fármacos antiarrítmicos tienen algún efecto proarrítmico, por supuesto, si nos pasamos de dosis, ¿no? Varios estudios sugieren, no que no sugieren, han demostrado una mortalidad incrementada con una exposición por organo. Claro que sí, ustedes lean ahí el estudio CASA, el estudio MAS, ¿no? Que daban a tener, cuando yo estaba en España, ahí hicieron 2 estudios con el desotalol, que lo suspendieron porque con el desotalol se morían más los pacientes. Y yo estaba metido en ¿cómo se llama este medicamento que estaba metido yo? Ay, 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 ya me estoy olvidando su nombre. Era otro antiarrítmico también. Dofitilide, ya me acordé. Dofitilide, ¿ya? Y también se cortó, ¿por qué? Porque en el seguimiento se mostró que los que recibían dofitilide, por ejemplo, se morían más, ¿no? Entonces se tuvo que suspender el estudio. Por eso que esos medicamentos no son muy comunes, digamos. Hay que utilizarlo con muchísima precaución. Los beneficios de las drogas puede o debe sobrepesarse, digamos. Claro, hay que sobrepesar, ¿no? Su riesgo-beneficio, pues. ¿Ya? Su riesgo-beneficio, hay que tener en cuenta eso.
¿Qué ventajas tiene? Alta eficacia, el costo de inmediato es bajo, obviamente, no requiere procedimiento invasivo. La desventaja es que el costo a largo plazo, pues si usted tiene un chico de 14 años, tiene vía accesoria, tiene un Wall Parkinson White, ¿cuánto tiempo le van a dar su alterrítmico? ¿10 años, 20 años, 30 años? ¿Cuánto tiempo? Es paliativo, no cura. A pesar de eso puede recurrirse, claro. Si tenía una taquicardia de 180, ahora va a tener la taquicardia de 160, pues, o sea, un poco más lento, pero va a seguir siendo va a seguir presentando la arritmia, ¿no? Hay que tener en cuenta los efectos adversos también, ¿no? Del medicamento. Entonces, ante eso surge esto que se llama la ablación con corriente, que al inicio fue con corriente directa, que consistía en ubicar el foco que producía la arritmia, ubicarse en ese foco con un catéter y por medio de ese catéter mandarle un choque de corriente, ¿no? Le mandaba corriente ese como ese desfibrilador, de eso pues le mandaba, ¿ya? Pero requerían de anestesia general, podían producir barotrauma, producir perforación cardíaca, podían producir arritmias ventriculares y el paciente incluso se podía morir. O sea, bravo, no es tan fácil esto. Surge la ablación con radiofrecuencia. Es lo mismo, más o menos es el mismo método, pero a través de un catéter se emite una corriente alterna entre 300 y 750 Hz, y en el punto donde uno emite la radiofrecuencia, vamos a producir un daño térmico, ¿ya? Entonces, si ahí está el foco arritmogénico o el foco que está generando la arritmia, con este daño térmico, pues lo voy a, digamos, desaparecer ese foco, ¿no? El paciente quedar curado, ¿ya? Resultado dice, resulta en una injuria térmica en el foco, ¿no? Arrítmico, que sería el objetivo, pues en este caso. No requiere anestesia general, es cierto, pero no, ahora ya he visto ya que la mayoría de las veces utilizan anestesia general, ¿no? Una sedación, digamos, una sedación. Muy bien, por ejemplo, en este caso, ¿qué tenemos? AHB, aquí estamos al auriculograma, fisiograma y ventriculograma, seno coronario, aquí está el ventrículo, auriculograma, e introducimos un extraestímulo. ¿Y qué vemos con el extraestímulo? El extraestímulo, ¿dónde lo han introducido? Aquí está en el ventrículo, porque está más ahí, más precoz. Y vemos que del ventrículo se dibuja un auriculograma, o sea, en forma retrógrada. O sea, hay conducción del impulso en forma retrógrada a la aurícula. Y para que esta conducción se produzca así, en forma retrógrada hacia la aurícula, ¿qué tiene que haber? Una vía accesoria, nada más. Entonces, el impulso asciende por la vía accesoria y regresa por la anterógrada. Regresa accesoria, anterógrada. Entonces, a partir de este estímulo ya se produjo la arritmia de 360 longitud de ciclo. Es una reentrada, aquí estamos demostrando que hay una reentrada. Ya, entonces, ¿qué hacemos con eso? Por ejemplo, aquí tenemos una vía accesoria, ¿no? Una delta tremenda. En delta estamos aplicando la radiofrecuencia y en taquicardia. Cuando la delta es cortado, o sea, digamos, la vía accesoria es cortado, ¡prim, prim! Se corta con la radiofrecuencia que estamos emitiendo aquí. Miren, ¿ve? Ya no puede producirse pues la reentrada y como que se restablece el ritmo sinusal, miren, normal, A, H, B, A, H, B, H, B. Aquí no, tenemos, ¿ve? Aurículo posterior, anterior, posterior, entonces aquí estamos produciéndose la reentrada, pues evidentemente. Cortas eso y se restablece el ritmo sinusal normal. Muy bien. Seguimos. La ablación, este procedimiento, ¿qué ventajas? Porcentaje de curación bien alto, pues es evidente, ¿no? El costo sí es, en el tiempo es satisfactorio en el tiempo, pero con la otra ventaja es que yo elimino la condición, pues, preexistente, o sea, la- por ejemplo, la estructura que me estaba produciendo la arritmia o que me facilitaba la arritmia. Las desventajas es un procedimiento invasivo, pues tengo que meter catéteres.
Y como todo procedimiento invasivo, no está exento pues de riesgos, pues. El costo inicial es alto, altísimo, diría yo. Puede realizarse solo en centros súper especializados, yo creo que sí, cualquiera no lo hace eso. Y es un procedimiento que toma algún tiempo, claro, demora un poco de tiempo, ¿no? Es una ablación cuando menos 2 horas, así, 1 hora o 2 horas. Ya tienen que ser demasiado expertos para hacer ya una ablación muy rápida, ¿no? Como ahí el maestro ahí en Houston, por ejemplo, hacía la ablación en 27 minutos, ¿no? O sea, era ya pues un trome. Seguimos. Indicaciones de la ablación en las taquicardias subventriculares, si es refractario a los medicamentos, pues si es sintomático, si tiene, por ejemplo, es un Wolff Parkinson de alto riesgo, si es una mujer que, potencialmente gestante, si es un paciente joven, si cada vez que le da la arritmia el paciente se siente morir, o se enferma, ¿no? Si tiene una ocupación de alto riesgo, de repente prefiere el paciente, pues hágame la ablación. De repente el médico le dice, oye, ya te hago la ablación, ¿no? Ya. Hay riesgos, sí, por supuesto, todo lo que ven ustedes aquí, pero menos el 1%. Yo nunca he visto nadie que se haya muerto, les diré, en ningún sitio, en ningún... Hay una paciente nomás que se ha muerto hace poco en Revaleti, pero no por lo que esto, sino porque se complicó con otra cosa. ¿Ya? Hizo taponamiento, aquí ya hace taponamiento, claro que sí, debe ver ahí. Ahí está, taponamiento, perforación, taponamiento. Eso hizo la paciente. ¿No? Ahora, el taponamiento, salen pues del taponamiento, eso no hay mayor problema. Lo que pasa es que como lo pasaron a UCI, no sé qué pasó en UCI, se adquirió un germen intrahospitalario y ese germen pues lo ha matado, ¿no? Es ese problema a veces de las UCIs, ¿no? Pues a veces hay pacientes que no, hay familiares que a veces no quieren que sus familiares vayan a UCI, ¿no? Porque ahí muchas veces se complican, pues, es un problema muy, pero es lo único que he visto hasta ahora, ¿no? Pero puede haber neumotórax, problemas de anestesia, arritmogénesis a largo plazo, espasmos coronarios, puede morirse, dice ahí, hematoma, puede haber, por la radiación también puede haber riesgos, ¿no? Daño vascular, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. En relación al tratamiento de las bradiarritmias, no existe ningún fármaco. Un paciente le dice, ¿qué me puede dar para esto? Bueno, pues no sé qué le podrán dar ustedes, pero no existe. Aquí solamente hay que ponerle el marcapaso. Que este es el marcapaso que tiene dos partes, digamos, una parte que es circuitos, o sea, es como una microcomputadora, y la otra parte que es la batería. Por eso cuando hablan ustedes dicen, no, le han cambiado la pila, pues son tan burros que aquí no se puede cambiar la pila, pues. Aquí se cambia todo el generador, porque ahí está incluido la batería, está incluido el circuito, todo está incluido. Yo no puedo destapar esto y cambiar solamente la batería, es imposible, no se puede. Entonces, cuando digan, hay que cambiar esto, sí, hay que cambiar el generador, se le dice. ¿Ya? Eso es el término bien hablado. Pero ahí ustedes van a escuchar, le han cambiado la pila. Bueno, para que estos impulsos que de aquí se emiten vayan al corazón, están pues estos los electrodos, ¿no? Este es bicameral. ¿Ya? Ya han visto ya las chicas, creo, de mi grupo, incluso que hemos puesto bicameral, ¿no? O marcapaso. Bueno, este es unicameral cuando el impulso digamos, va a emitirse en el ventrículo, ¿no? Entonces, el impulso aquí se dibuja como esta rayita, ¿no? Es la espiga que llaman, ¿no? La espiga del impulso. Y después de la espiga se despolariza el ventrículo, pues se despolariza el ventrículo, pero es inhibido, ¿por qué? Porque si detecta un latido propio, se inhibe, entonces después se recicla y otra vez sigue emitiendo los impulsos, ¿no? El problema del unicameral es que se pierde, pues, digamos, la contribución auricular al gasto cardíaco, por ejemplo, ¿no? Que a veces en los pacientes de cierta edad o de mayor edad, pues esta pérdida puede ser muy significativa, ¿no? Muy significativa. Entonces los pacientes se pueden cansar o estar muy cansados y todas esas cosas. Entonces surge aquí pues el marcapaso bicameral, como ustedes ven aquí, bicameral. Entonces, supongamos este paciente tiene una bradiarritmia severa, entonces mando un impulso auricular, despolariza la aurícula, mando un impulso ventricular, despolariza el ventrículo, ¿no? Despolariza la aurícula y despolariza el ventrículo. Entonces, cuando despolariza la aurícula, pues vacío pues el contenido hacia el ventrículo, ¿no?
Y cuando despolariza el ventrículo, ya se produce pues la eyección, ¿no? Se produce la eyección. Este es bicameral. Está indicado también más nosotros lo ponemos en personas activas, ¿no? Personas jóvenes, porque esto prácticamente hacen que los pacientes vivan casi normal al 100%, ¿no? Ahí cuando veíamos algunos pacientes con control de marcapasos, la mayoría no tienen ninguna molestia, ¿no? ¿Cómo está con alguna molestia? Ninguna, ¿no? Prácticamente sienten como que estuvieron muy bien, ¿ya? Indicación del marcapaso, ya dijimos, cuando hay disturbios en la formación y en la conducción del impulso, esta es la principal indicación. ¿Ya? Después para otras situaciones, pues esto no es el tema de ahora, ¿ya? No es el tema de ahora. Bueno, en el caso de las arritmias ventriculares, fibrilación ventricular, también igualito, cuando hay arritmias ventriculares, fármacos. Para ver la respuesta, me guío con el Holter, o también me guío con un estudio electrofisiológico, o me guío empíricamente, o combinación de los anteriores. Hay medidas no farmacológicas, por supuesto. Puedo resecar, digamos, aquí está el foco ectópico que me está produciendo la arritmia, puedo quirúrgicamente ir y reseco, ¿no? ¿Ya? De repente aquí es el foco ectópico, puedo ir a la ablación, pongo un catéter ahí, por ahí le mando radiofrecuencia y lo quemo ese foco y desaparezco la arritmia. No, pero puede haber también, hay, si dices, el cardiodesfibrilador, ¿no? O el DAI, desfibrilador automático implantable, ¿no? Y puede llegar al trasplante cardíaco, claro que sí, claro que sí. Si está muy mal el paciente, pues al trasplante cardíaco. Esto no es el tema, ya. En cuanto a la ablación, no es tan certeza, no tiene tanta certeza en sus resultados como en las arritmias supraventriculares, ¿ya? Aquí hay un poco más de fallas, ¿ya? 15 a 30%, bueno, ahora que ha aparecido un nuevo dispositivo para hacer el mapeo y ver dónde están las arritmias, podría haber mejorado, pues la verdad no lo sé todavía, ¿no? No he visto algún dato todavía de cuánto de éxito deben tener. Pero cuando yo pregunté, por ejemplo, al centro ahí donde yo estuve, ellos me decían que tenían un 66% de éxito. Bueno, al menos, no sé si es honrado o no, porque la mayoría te va a mentir. No, nosotros tenemos el 100%, no, mentira, 100% no existe. Ya. La ablación destruye el tejido que está causando la arritmia. Muy bien, eso es lo que dice ahí. Y el cardiodesfibrilador, qué ventajas, qué de bueno me ha traído el cardiodesfibrilador. El porcentaje de vida, pues, me ha superado, eso es cierto. Pero ¿qué hace esto? Ahora les explico. Mejora la calidad de vida del paciente, le da seguridad al paciente, se siente seguro. Obviamente no es una curación, tiene su riesgo operatorio y el costo es alto. Pues el primer desfibrilador que pusimos acá en el Perú fue en Revaliati. ¿Ya? El primero lo pusimos donado por Medtronic. Y de esa donación demoró 2 años para poner el segundo desfibrilador, porque lamentablemente los cardiólogos, los jefes, no entendían nada de esto, ¿no? Ni H de esto. ¿Ya? Y decían, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que llegó un paciente que era recomendado de la gerencia de salud, ¿no? Y al día siguiente le compraron su desfibrilador. O sea que imagínense, si no tenía vara el hombre, no se ponía el segundo. A partir de ahí ya empezaron a ponerse ya con regularidad los cardiodesfibriladores. Ahora vamos a ver cómo son esos. Este es el cardiodesfibrilador antiguo, que parecía un adobe, ahora es más moderno, ya un poco más chico. Ya es parecido a un marcapaso, pero ya un poco más grande que el marcapaso, obviamente. Se coloca igual que, igual que, igual que un marcapaso, como ven. Este es un cardiodesfibrilador. ¿Cómo sabemos que es un cardiodesfibrilador? Porque el electrodo ventricular es grueso, miren, es grueso, es grueso. Ya tiene acá un electrodo que es largo, acá tiene otro electrodo que también es largo, o sea, un electrodo, digamos. O sea que es como un alambre enrollado ahí. Entonces la cardiodesfibrilación se va a dar emitiendo la corriente entre esto y este, por ejemplo, estableciendo un campo de corriente. ¿Ya? Campo de corriente. Pero eso, no, ¿qué hace este equipo? ¿Qué hace el desfibrilador? Detecta, por ejemplo, aquí detecta la arritmia,
BS quiere decir, ¿no? O sea, ventricular sensing, o sea, me ha detectado una taquicardia ventricular. Ventricular sensing, aquí está cargando, y CD es cardio desfibrillation, ¿no? O sea, me ha mandado un choque de corriente, ¿ya? Este equipo, manda un choque de corriente que restablece el ritmo normal, ¿no? Que me restablece el ritmo basal normal. Terapia por cardioversión, pero también puede dar por sobreestimulación, como este caso. Por ejemplo, aquí TS ya es taquicardia sensing, ya detectó una taquicardia, calcula su frecuencia y todo esto. Por ejemplo, la taquicardia es, por decir, 190 latidos por minuto. Entonces acá le va a emitir 8 latidos, por decir, 8 latidos le va a emitir, no a 190, no, sino a 180, o sea, más corto. Más corto, ¿ya? Más corto. Entonces, ¿con qué? Con la idea de romper este circuito. Entonces, lo sobreestimula, entonces TP es taquicardia pacing, lo está sobreestimulando y se corta abruptamente aquí, ¿para qué? Para restablecerse el ritmo basal normal, aquí como ven ustedes, ¿no? Aquí la terapia es por sobreestimulación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tienen, chicos, chicas. ¿Cuántas preguntas quieren que vengan de arritmias? ¿10 preguntas estará bien? Parece que no hay dudas, doctor. ¿Seguro? ¿Todos saben? ¿Todos han entendido? Parece que sí, doctor. Bien, Todo claro. bien. Me mandas la asistencia al WhatsApp. Ok, doctor. Gracias. La última vez no me lo has enviado. No Ah, sé sí, cómo muy bien. Ahorita resulta. se lo voy a Ya, enviar. y ahora quiero que me lo envíes. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, son 14 que están ahí conmigo. Entonces tiene que haber 13. ¿Y cuántos son ustedes del grupo? 15. 15. Entonces hay uno que no está en la clase. ¿Ya? Entonces tienes que enviármelo así. Ok. ¿Ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.